formado por lóbulos y el diencéfalo. por hemisferios cerebrales y el diencéfalo. Ajá. ¿Vimos o no vimos el diencéfalo? Ajá. ¿Cuáles son los elementos del diencéfalo? ¿Qué estructura usamos para hacer análisis del diencéfalo? Al tálamo. ¿Cuál es la estructura? El tálamo divide en cuántas porciones divide el tálamo. LU, LU, Y, Luis, Luis. Y las fibras que ascienden al hemisferio cerebral, que vienen, y las fibras que ascienden y descienden, tanto las vías motoras como las vías sensitivas. El tálamo, ¿qué tiene el tálamo? En su interior, ¿qué es el tálamo? Un conjunto de núcleos. Una estructura formada Por núcleos. por un conjunto de núcleos. Algunos núcleos importantes del tálamo. Pregunta número 2. Mencione núcleos importantes del tálamo. Por allá. Verde blanco. Núcleo importante del tálamo, ¿verdad? Parte de atrás del cuerpo geniculado lateral, a donde llega la información visual antes de irse a la zona carcadina. Tenemos el núcleo geniculado lateral, donde va a llegar la información auditiva antes de ir a las zonas de audición de la corteza. ¿Sí? Okay. ¿Cuáles son los lóbulos que tiene el hemisferio? Entonces, eso es diencéfalo. Ahora, ¿cuáles para los hemisferios cerebrales? Lo importante es el surco De Rolando. de Rolando, que no va a ser así. Se supone que es medio torcido, porque es muy difícil un cerebro hecho por tomógrafo. ¿Sí? Entonces, imagínense que esto es algo de tres dimensiones, es algo grueso. Imagínense un trozo de ¿qué? De carne. Entonces yo le abro, lo tasajeo como se dice en criollo, y voy creando, ¿verdad? Diferentes giros, que lo voy a llamar giros circunvoluciones, ¿cierto? Ok. Ese va a ser la cisura de Rolando. Y esta que está acá es la cisura de quién? De Silvio. Cisura de Silvio o cisura lateral. Ok, aquí voy a tener una depresioncita que se corta ahí y eso voy a llamarlo incisura preoccipital. Y aquí tenemos algo parecido que lo voy a llamar muesca occipital. Pregunta: delimite los lóbulos de los hemisferios. Entonces, por delante del surco central de Rolando, voy a tener al lóbulo. ¿Qué lóbulo se llama este de adelante? Lóbulo frontal, ¿no? Ok. ¿Cuáles van a ser los límites del lóbulo parietal?
imaginaria que va desde el final de la cisura lateral hasta la incisura occipital. Esto me va a definir, el lóbulo parietal, ¿sí? Una línea imaginaria que va del final de acá a la muesca me va a definir el lóbulo occipital. Ajá. Esta línea hasta el polo temporal me va a definir el lóbulo temporal en la cara superoexterna, porque ya sabemos que las caras van a ser la superoexterna, la cara inferior y la cara medial. ¿Sí? Aquí van a existir diferentes giros o diferentes giros que van a ser el giro frontal superior, el medio, el inferior. Aquí tenemos la región opercular. Opercular. Es muy importante porque, si el opérculo que se llama, porque esto va a corresponder al área del lenguaje. Y aquí, esto va a ser el área también del lenguaje, pero el área de comprensión del lenguaje ya lo vamos a ver. El área Wernicke. El área de Wernicke, correcto. Entonces, aquí pues, más o menos así. Entonces, el hemisferio cerebral va a tener dos componentes. Va a tener una sustancia gris donde van a estar los cuerpos neuronales. ¿Sí? Entonces, en el fondo, los hemisferios cerebrales son una porción de sustancia gris encima de la sustancia blanca. Y ya sabemos que la sustancia blanca van a ser los axones que salen de esta neurona, van descendiendo y en el centro van a formar la sustancia blanca. Sabemos que la sustancia blanca en todas partes está conformada por el conjunto de los axones. Si nos vamos a médula, es diferente. En médula, recuérdense que la sustancia blanca era periférica y la sustancia gris era central. ¿Se acuerdan? Aquí era donde estaban los núcleos y aquí estaba la sustancia blanca. ¿Cómo se llamaban estos tractos que estaban aquí en el cordón posterior? Recuerden que cordón posterior, cordón lateral y cordón anterior. ¿Cómo se llamaban estos núcleos que estaban aquí en el cordón posterior? Estos dos tractos, ¿no? El de Gracilis cuneatum. El tracto gracilis y el tracto cuneatum. Muy bien. Ok. Entonces, esta va a ser la estructura del hemisferio cerebral. Una masa de corteza que está por encima de una masa blanca central que corresponde a los axones que se desprenden de esa misma corteza. Ok. Esa corteza es la que va a estar dividida en cisuras en giros o en circunvoluciones. Se le puede decir de las dos formas. Por ejemplo, si yo puedo llamar este que está en el área 4, puedo llamarlo giro precentral o puedo llamarlo circunvolución precentral. ¿Sí? Ok. Esta corteza se supone, vamos a hablar ahora de la histología.
significa la palabra histología? Los tejidos de los cuales están formados los órganos. En la histología vamos a estudiar los diferentes elementos que forman el tejido. ¿Cuál es la histología? Si yo quiero estudiar la piel, la corte de la piel, veo las capas de la piel. ¿Cuáles son las capas de la piel? La corteza cerebral va a tener diferentes capas y va a estar formada por diferentes células. ¿Cuáles son las células que hay en la corteza cerebral? Vamos a tener, ¿verdad?, las células estrelladas, que es un tipo de neurona. Vamos a tener las células tipo Golgi. Vamos a tener las neuronas de Ramón y Cajal. Vamos a tener las células o neuronas piramidales, de las cuales tienen 4 tamaños: pequeñas, medianas, grandes y gigantes. Estas gigantes son las neuronas de Betz. Pregunta de examen. Que van a estar en la capa 5, capa granulosa de la corteza. Profe, y lo que acaba de decir, ¿cómo lo formularía en una pregunta del examen? Lo de las piramidales. Mencione la célula o neurona que forma la corteza cerebral. Sería, entonces usted va a mencionar la célula que la forma. En general, la corteza se va a dividir. La corteza la vamos a dividir en 3 tipos de corteza: la paleocorteza, la archicorteza y la neocorteza. La neocorteza es la corteza más evolucionada. Es la corteza que va a estar en los animales más complejos, los animales más recientes, que tienen muchísimas más funciones. ¿Sí? En animales inferiores vamos a conseguir cortezas muy sencillas. En nosotros, la paleocorteza y la archicorteza es la corteza de nuestro cerebro más primitivo, de nuestro cerebro reptil, de nuestro cerebro básico. Y esta corteza va a estar en lo que se llama el rinencéfalo, que es toda la parte del cerebro relacionada con el olfato. Como le digo, además el olfato es uno de los sentidos más primitivos de los seres vivos. Y nosotros, con toda nuestra evolución, tenemos mucho de rinencéfalo, el cerebro primitivo. Y el olfato en nosotros sigue siendo un factor, junto con el visual, pero parece mentira, a veces más importante que el visual, en nuestras conductas. Conductas de todo tipo, incluyendo la sexual. La neocorteza es la más nueva y representa en nosotros aproximadamente el 95% de la corteza. Y aquí es donde están nuestras funciones mentales superiores. ¿Sí? Esta representa aproximadamente 5%. ¿Dónde va a estar esta? Como les dije, esta va a estar en el sistema límbico, que es donde tenemos las emociones primarias, y en el rinencéfalo, que es la parte del encéfalo, del hemisferio cerebral relacionada con las conductas olfatorias. Por ejemplo, ustedes ven que el perro anda de lo más tranquilo. En general, estas cortezas primitivas van a tener 4 capas, mientras que la neocorteza va a tener
6 capas. ¿Cuáles van a ser las capas de esa corteza, neocorteza, que es la más importante? La primera capa es una capa molecular formada por una reunión de axones y dendritas, una capa de interconexión, parecida a cuando vimos cerebelo. Cuando yo les hablé de la corteza cerebelosa, yo les dije que existían 3 capas. Una capa molecular, una capa molecular del cerebelo, una capa de células de Purkinje y una capa granulosa. Aquí era donde iban a llegar. Recuerden que el cerebelo tenía esta estructura en su corteza. Ok. Luego vamos a tener 5 capas, ¿verdad? La distribución de esa neurona va a ser de forma columnar, una columna. Y ellas van a estar interconectadas unas con otras. Estas columnas celulares van a tener una red de células que van a ser los astrocitos. Estos astrocitos ubicados a los lados le van a dar firmeza a esas columnas celulares. Que son parte de la guía. Como ya ustedes saben, el tejido nervioso está formado por neuronas y por glías. ¿Sí? Entonces, aquí están las columnas de neuronas y vamos a hablar entonces de la glía. La glía, las primeras son los astrocitos que le van a dar, como impactan a esas columnas, le dan firmeza. ¿Sí? En el cerebro de nosotros, y esas son estructuras rígidas, firmes, a diferencia, por ejemplo, del cerebro de un recién nacido, donde todavía esto no se ha compactado. Por eso, un traumatismo de cierta importancia en un recién nacido tiene el peligro de desorganizarle el cerebro, la corteza cerebral. Aquí, en un traumatismo severo, un accidente de tránsito, una serie de cosas, estas células, una agarra para allá, una brinca para este lado, otra se rompe en X, ¿sí? Y esto va a provocar epilepsia cuando se echa a perder esto, igual que un traumatismo en un adulto, que esto se lesiona, más de un golpe en la cabeza, el paciente queda con epilepsia, los accidentes de moto, los accidentes de tránsito, más de uno queda epiléptico, con dificultades de aprendizaje, una serie de cosas que habría que hacer una biopsia y tal, cosa que no se va a hacer, simplemente quedó mal y punto, instituto de medicina y qué sé yo, perdió su trabajo, X. Fíjense, por ejemplo, recuérdense que los astrocitos entonces van a dar firmeza y a la vez son los que le van a transmitir, si aquí pasa un vaso sanguíneo, son los que van a transmitir el alimento hacia las neuronas. Y la neurona lo que va a botar lo manda al astrocito, y el astrocito, o sea, todos los productos de desecho, CO2, ácido, todo lo que elabora la célula después que absorbió los nutrientes y todo lo otro por ahí. Fuera de esto, ya saben que vamos a tener las guías, la microglia. ¿Cuál es la función de la microglia? Que lo vimos cuando vimos médula. ¿Qué función? La microglia es la que va a encargarse de la defensa, de la inmunidad del tejido. Nosotros tenemos una serie de células que nos defienden, que viajan en la sangre, ¿cómo se llaman? Que viajan en la sangre, que sirven para nuestra defensa. Los
linfocitos, ¿sí? Que se dividen en granulocitos, eosinófilos, basófilos, linfocitos, pero cada tejido en nosotros va a tener células en los propios tejidos que nos defienden. Acción inmunitaria hasta que den la orden a la sangre para que la sangre riegue ahí leucocitos. En el caso de una meningitis, en el caso de una encefalitis, un acceso cerebral. Ok. De esta capa de corteza, entonces ya vimos que van a salir los axones, ¿verdad? Y entonces va a existir una célula aquí que va a emitir un pseudópodo y va a cubrir de una sustancia aislante a todos estos axones. ¿Cómo se llaman estas células que se encargan de eso? Esta sería la oligodendroclea o el oligodendrocito, que va a cubrir eso de mielina. ¿Sí? Okay. Bueno, entonces esto es más o menos la histología para no tocar eso ahí. Le está pegando el viernes en la tarde. Ok. Esto va a ser entonces la histología de la corteza cerebral y de la sustancia. Por ahí. Bueno, sensaciones funcionales. Localizaciones funcionales. Si no me dejo un pedacito de perro para probar. Vamos a localizar las funciones en ese hemisferio porque se supone que el hemisferio es el sitio donde están nuestras funciones mentales superiores más importantes. Vamos a más o menos definir cuáles vamos a localizar. Vamos a localizar la actividad motora que ya ustedes saben dónde está. ¿Dónde está? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Cuatro motoras del lóbulo. Ustedes trabajan igual. Vamos a localizar la función sensitiva y sensorial. ¿Cuál es la diferencia entre sensitivo y